En este tutorial vamos a introducir los modos de selección que nos serán útiles para modelar nuestras figuras. En la parte izquierda de la barra superior podemos elegir entre dos modos, el modo Objeto, Object Mode, y el modo Edición, Edit Mode. El modo Objeto es en el que has trabajado hasta ahora. Con él puedes mover, desplazar y cambiar las formas y proporciones de tu figura. El modo Edición te permite acceder a los polígonos que constituyen tu objeto y así poder modificarlo con mayor libertad. Como ya sabes, siempre se empieza creando un objeto basado en una figura geométrica, pero la mayoría de las veces querrás alterarlo para que se parezca a lo que deseas hacer. Te voy a explicar las principales herramientas del modo Edición. Es importante que tengas presente que cada objeto se compone de vértices, aristas y caras. Con estos botones puedes seleccionar cada uno de ellos: vértice, arista y cara. Los atajos de teclado 1, 2 y 3 te permitirán pasar de uno a otro. A la derecha tienes los menús con los modos de visualización. En este caso te será útil seleccionar el que te ofrece una visión de rayos X. Esto te permitirá trabajar tanto con lo que está visible en primer plano como con lo que queda detrás de la figura. Al pulsarlo aparecen unos puntitos en cada una de las caras. Así podremos modificarlas. Por ejemplo, si queremos seleccionar una de las caras traseras del cubo, activamos el modo cara y pinchamos en ella. Sabrás que lo has hecho correctamente si se iluminan el punto central y las aristas. Si quisieras seleccionar solo un vértice, tendrías que tener activado el modo vértices. Y lo mismo sucede con las aristas. Vamos a ver ahora algunos atajos para seleccionar más de un elemento. Si en el modo edición hago clic fuera del objeto y pulso la tecla A del teclado, se seleccionan automáticamente todos los polígonos de la figura. Si hacemos lo mismo en modo objeto, seleccionaremos todos los objetos que compongan la escena. Ten cuidado, porque la cámara y los focos de luz también se seleccionarán. En ambos casos, si quiero deshacer la selección, pulsaré 2 veces seguidas la tecla A. Pero hay otros atajos que te ayudarán a seleccionar varios polígonos en el modo edición. En vértice puedo seleccionar varios vértices manteniendo la tecla Shift. Haciendo lo mismo pero con la tecla Control, se seleccionarán todos los vértices incluidos en la selección. Estos mismos atajos se pueden aplicar para aristas y caras.